Con la llegada del nuevo iPhone 14 Pro también vimos una nueva función llamada la isla dinámica y sin duda alguna ha sido bastante controversial, pero en este video te voy a enseñar cómo puedes tener esta función en cualquier Android. Así que comencemos. Para tener la nueva isla dinámica en tu Android tienes que descargar la aplicación Dynamic Island. Ya yo tengo aquí la aplicación instalada, le voy a dar el botón de abrir y como pueden ver tenemos aquí este botón que nos muestra que, ¿verdad?, vamos a tener una nueva interfaz para poder manejar nuestro teléfono. Aquí nos está diciendo que tiene que tener acceso a varios permisos. Vamos a darle permiso a todo esto para que entonces pueda funcionar muy bien la aplicación. Así que aquí vamos a seleccionar cuáles son las aplicaciones que queremos que funcione con esta nueva isla dinámica para Android. Vamos a darle aquí al botón de todo para que funcione con todas las aplicaciones. También con las notificaciones queremos que funcione para todo o lo que tú quieras. Aquí puedes seleccionar las aplicaciones que quieres que tengan notificaciones en esta nueva isla dinámica. Así que una vez selecciones esto, seguimos con la configuración. La siguiente parte te pregunta si quieres dibujar en la pantalla y a esto se refiere a poder mostrar métodos de la interfaz directamente encima de lo que estés haciendo. Aquí nos dice que tenemos que activar esta parte en la parte de accesibilidad. Vamos a ir a esta parte, ¿verdad?, de accesibilidad, como mencioné. Vamos a darle aquí a aplicaciones instaladas, le doy aquí a Dynamic Spot, que este es el nombre de la aplicación, le doy permitir y ahora también la parte de segundo plano para que pueda funcionar constantemente en el teléfono. Le damos aquí hecho y entonces podemos comenzar a personalizar esta parte de Dynamic Spot. Podemos apretar aquí este botón para poder ver cómo entonces sería que funcionaría esta aplicación. Vemos como aquí aparece, por lo menos en este Galaxy S22 Ultra, aparece cerca de la cámara para que puedas ver, por ejemplo, aquí una notificación. Me imagino que si dejo el dedo apretado puedo ver entonces cómo es que estaría funcionando esa notificación y tener aquí acceso a los diferentes botones para interactuar con esa notificación. También podemos personalizar otros aspectos de esta aplicación, como la parte del comportamiento. Aquí puedo apretar el botón de que se mantenga constantemente encima de todo lo que esté pasando. Podemos ir aquí píldora o círculo. Aquí todo dependerá de lo que tú quieras para que aparezca constantemente en tu teléfono. Permitir hasta 2 ventanas emergentes. Eso es para que, por ejemplo, si te llegan varias notificaciones, pues tengas esa parte de la isla dinámica y entonces también tengas otra parte para que puedas tener acceso a múltiples notificaciones ahí. Que se pueda expandir la notificación para que puedas seleccionar, ¿verdad?, aspectos de esa notificación que recibas. Por ejemplo, de alguna de estas aplicaciones, pues que automáticamente se abra para que la puedas ver. Esto quizás puede ser interesante con la parte de mensajes, diría yo. Así que puedes ir bajar aquí a la parte de mensajes para que tengas acceso a esa función de que se expanda automáticamente esa notificación. Aquí puedes ver cómo automáticamente se expande esa notificación de la pantalla de esta isla dinámica. Aquí pueden ver cómo recibí una notificación de Instagram y puedo aquí tener acceso a los botones rápidos de me gusta o de responder. Obviamente tendrías que configurar que las notificaciones de tu teléfono se detengan para que entonces todas las notificaciones entren directamente a través de la isla dinámica para que puedas tener acceso a esta nueva función. Ahora bien, para evitar que estas notificaciones aparezcan como burbujas emergentes debajo de la isla dinámica, al menos por lo menos en los teléfonos Galaxy, puedes ir aquí a la parte de notificaciones y apagar o encender esta función. Aquí el teléfono tratará de bloquear que estas notificaciones no lleguen como estas burbujas. También puedes activar el modo de no molestar y cuando actives este modo, como quiera, las notificaciones te llegarán utilizando la isla dinámica, pero no estarán apareciendo debajo. O también puedes ir aquí a la parte de configuración del teléfono, ir a la parte de notificaciones y buscar entonces las aplicaciones que no quieres que aparezcan como esta pequeña ventana. Vamos aquí a mostrar en el caso de Instagram. Puedo aquí apagar la parte de ventana y cuando apague el modo de no molestar y como quiera reciba aquí un mensaje, vea como quiera a recibirlo en la isla dinámica y no estará apareciendo como una pequeña ventana debajo de esta área del teléfono. Obviamente si no quieres que se auto expanda, pues entonces vas a ver la notificación como llega ahí como parte de la isla dinámica y entonces podrías dejar el dedo apretado para poder abrir esa notificación y responder, o también puedes ir aquí a la parte de configuración y que con tan solo un toque se abra la aplicación de Instagram en este caso, o que entonces con un solo toque se expanda o que se oculte, por ejemplo, o que se borre la notificación. Puedes personalizarlo como tú quieras aquí, o que entonces con una pulsación larga puedas entonces abrir y expandir esa notificación o ir directamente a la aplicación. Ahí todo dependerá de lo que tú quieras hacer. Al igual que en el iPhone, cuando vamos aquí a la parte de apariencia y entonces comenzamos a escuchar música,
vamos aquí a activar esta canción, vamos aquí a cambiarla, vas a poder ver un visualizador de cómo va la reproducción de la música con el álbum a la izquierda y entonces la aplicación que estés utilizando, ¿verdad? Como parte aquí estoy utilizando YouTube Music y puedes entonces dejar el dedo apretado para entonces ir ahí directamente a pausar o adelantar la canción o ir hacia atrás. Así que esa parte es muy similar a cómo es que funciona en el iPhone. Incluso aquí también en la parte de configuración de la parte de apariencia puedes añadir un visualización a la parte de la música para que puedas ver cómo se va reproduciendo la música, para que puedas ver así las ondas de sonido mientras se va reproduciendo, o también aquí añadir la parte de control de música. Así que aquí todo dependerá si la aplicación tiene un botón de me gusta o tiene otros botones, pues van a poder aparecer en esta parte de la isla dinámica o esta aplicación que trata de emular la isla dinámica para que tengas una experiencia bastante similar a cómo es que funciona en el iPhone. También puedes personalizar muchos aspectos de esta isla dinámica, ya que puedes ir aquí a la parte de posición y cambiar, por ejemplo, el tamaño de esta barra. Por ejemplo, vamos a hacerla un poco más estrecha o vamos a hacerla un poco más ancha. También puedes moverla que sea un poco más fina o delgada o más gruesa. Aquí todo dependerá de lo que tú quieras. Incluso también puedes llevarla a la extrema izquierda si prefieres que no esté en el medio o al otro lado del teléfono. Así que puedes personalizarlo como tú quieras. A mí me gusta como realmente viene de fábrica en este teléfono, que la tiene aquí en el medio, no muy grande ni muy tan pequeña. Así que aquí tienes más opciones de personalizar esta isla dinámica en tu Android. En fin, realmente esta aplicación obviamente no te estará dando una experiencia idéntica a la que vas a encontrar en un iPhone 14 Pro, pero vas a tener una experiencia bastante similar a ella, en la que puedes entonces utilizar esta isla dinámica para tener acceso a también un sistema de multitarea, que puedes aquí manejar la parte de la música, recibir notificaciones de una manera diferente y poder responderlas rápidamente utilizando esta parte de la isla dinámica. Pero obviamente esto no es una aplicación que todo el mundo estará utilizando, pero es algo un poco interesante, ¿verdad? Para poder darle otro estilo de notificaciones y de interacción a tu Android. Ahora que hemos llegado al final de este video, en el cual te enseñé cómo tener una isla dinámica en cualquier Android, déjame saber en la sección de comentarios si esto es una aplicación que estarás utilizando o no, o piensas que no vale la pena tener. Déjame saber tu opinión acá abajo, y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.